Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Bueno, hermanos, espero que se me oiga bien. Otros días me habéis comentado que no se oía bien y no sé si... Ahora me dice Pedro que sí, que es correcto, que está funcionando bien el audio. Bueno, hoy es un día de alegría, hoy es un día de buenas noticias y hoy es un día de gozo. Loida ha compartido que tenemos hoy, es verdad, estamos siendo bombardeados por una serie de malas noticias y de noticias que nos confunden, noticias que lo que hoy vale mañana no vale y cambiando continuamente. Pero yo me alegraba en el Señor esta mañana porque en principio cuando abrí mi teléfono me encontré con un versículo y un comentario de la palabra del Señor. Y decía, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y le daba las gracias al Señor, ¿no? Primero, como se ha hecho aquí, por su palabra, y le daba las gracias al Señor por los hermanos que se preparan y que son constantes, fieles cada día, compartiendo para edificación de cada uno de los hermanos, ¿no? Y luego, cuando hemos empezado el culto, pues me ha agradado también cuando Roberto ha compartido acerca de nuestro Señor Jesucristo y ha compartido el versículo que dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, murió en la cruz y resucitó por nosotros. Pues bueno, la buena noticia, la mejor noticia, es la noticia del Evangelio. A mí me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias, porque como sabéis estamos compartiendo, estamos intentando comentar la palabra del Señor, haciendo estudios del Evangelio de Marcos. Ya llevamos con tres predicaciones acerca del Evangelio de Marcos y quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? de lo anterior, para que nos pongamos un poquillo, conozcamos un poco datos del Evangelio. Estuvimos hablando que aunque está en el segundo lugar en la Biblia, pero la mayoría coinciden en que fue el primero en escribirse. Después de esos 400 años de silencio, el Señor irrumpe con su palabra por medio de Marcos, ¿no? Luego estuvimos viendo también acerca de este Evangelio que estaba dirigido especialmente a los romanos, a los que se creían poderosos y fuertes, y el Señor le habló diciendo que ese no es el poder que Él venía a transmitir, no a ser ejemplo, sino que Él vino como un siervo sufriente para morir por nosotros, ¿no? Para vencer al pecado y a todas sus consecuencias en la cruz. Y veíamos también que el Evangelio de Marcos, aunque fue escrito por Juan Marcos, pues estaba dirigido, digamos, producido por Pedro también, con la ayuda de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro. Y acerca del autor de este Juan Marcos veíamos que era el sobrino de Bernabé, que se habla mucho de él en Hechos, en la carta de los Hechos, y había un detalle de él, bueno, hay muchos detalles, ¿no? Pero uno, a mí me llamó la atención, ¿no? En su casa había una reunión de oración, era centro de reunión cristiana, ¿no? En su casa. Su madre abría sus puertas, abría las puertas de su casa, y allí se reunían los hermanos. Y cuando Pedro salió de la cárcel, él sabía que estaban allí reunidos, no tenía que preguntar, ¿no? Decía, yo sé, y fue y los encontró reunidos orando, ¿no?
Por lo tanto, él se crió en una familia, Marcos me refiero, se crió en una familia que estaba comprometida con el Evangelio, que por entonces era muy difícil porque había muchísima persecución, y estaba comprometida con la Iglesia. Y en ese ambiente pues se crió el autor del Evangelio de Marcos, ¿no? En una familia cristiana. Qué importante, vimos también que era a nuestros pequeños, a nuestros hijos, ¿no? A nuestros nietos, el transmitirle la palabra del Señor, los principios bíblicos, la alegría y el gozo de las buenas noticias del Evangelio del Señor, ¿no? Y Marcos había criado ahí, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le hizo tener una buena disposición para servir al Señor. Porque aún con sus problemas, aún con su pecado, aún con su carácter tímido, no puso pegas cuando Pablo le dijo, Pablo y su tío Bernabé, oye, acompáñanos porque vamos a hacer un viaje misionero. Y no era precisamente ese viaje un viaje de placer, ¿no? No era un viaje era un viaje de sufrimiento, era un viaje de rechazo, de agresión física, de encarcelamiento. Difícil, ¿no? Pero el joven no dudó en acompañarlos para predicar la palabra del Señor. Y yo aprendí también de este personaje, de este Marcos, que nuestro carácter, que el Señor lo conoce, nuestros errores, incluso nuestros pecados, nada, debe ser un impedimento para que sirvamos al Señor. Y en Marcos lo veíamos, ¿no? Como ni su carácter, ni su poca edad, estaba rodeado se supo rodear de creyentes fieles y maduros en el Señor, como era Pedro, como era Bernabé, como era Pablo, y él en ningún momento se sintió, digamos, inferior, ¿no? Por su juventud o porque ellos eran realmente apóstoles ya consolidados y líderes, y veíamos como el Señor lo usó a él también para grandes cosas, ¿no? Porque tenía una gran disposición para el Señor, ¿no? Y supo rodearse de amistades, de gente creyente, de personajes maduros y fieles en el Señor, ¿no? Y ahí aprendió mucho. Pues bien, ese personaje era Marcos, ¿no? Que fue el que escribió este Evangelio. Y ahora entramos en el versículo primero. Me gustaría que estuvierais, porque es un versículo muy cortito, que lo vamos a leer varias veces, y un versículo que nos trae las buenas noticias, ¿no? Que nos trae la alegría y el gozo del mejor evangelio. No es que haya más evangelios, pero sí en aquellos tiempos había otro evangelio, y ahora después lo vamos a ver desarrollándolo, ¿no? Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así tan simple, ¿no? Y es que no fue casualidad que Marcos empezara de esa manera, ¿no? Su evangelio, porque se estaba dirigiendo a los romanos. Y este versículo, no sé si a vosotros os pasa alguna vez, quizás os pase como a mí, ¿no? Este versículo es uno de los que cuando estamos leyendo o estoy leyendo la palabra del Señor, pues me pasa casi desapercibido, porque tú estás leyendo y hay otros versículos más contundentes que nos gusta más, ¿no? Memorizar, y este es un versículo que puede que pase por su sencillez, por su obviedad, porque dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues claro, estamos de acuerdo, vamos a seguir leyendo. Y podemos caer en la tentación, quizás, de no prestarle mucha atención a este versículo, ¿no? Y a otros, por su simpleza, digamos, entre comillas, porque tiene muchísima enseñanza, ¿no? Aparentemente, cuando empezamos a leerlo, puede que este versículo no nos diga nada, pero a los lectores romanos de la época, que iba dirigido especialmente, tuvo que causarle una fuerte impresión, ¿no? Y una extrañeza. Es como el predicador que empieza diciendo algo para llamar la atención a los que escuchan,
para que luego les dé ganas de seguir leyendo, ¿no? Y cuando los romanos oyeran esto, se extrañarían muchísimo, ¿no? Porque ellos tenían otro evangelio. Y vamos a desarrollar un poquito lo que es el evangelio, porque la palabra evangelio se usaba anteriormente y los cristianos la incluyeron en su forma de hablar, ¿no? El evangelio es una buena noticia, como hemos dicho, es un anuncio alegre, y para los romanos el anuncio más alegre era la victoria del emperador romano conquistando tierras y ganando batallas. Y entonces a eso se le llamaba el Evangelio del César. Y a mí, yo me hacía una reflexión personal y os la transmito a vosotros también para que podamos reflexionar, qué es lo que nos causa, cuál es la noticia que nos puede causar mayor alegría. Pues quizás que se vaya esta enfermedad, este COVID, ¿no? Este virus que tenemos. ¿O qué es lo que supone mayor alegría para nosotros? Que tengamos un buen trabajo, que tengamos riqueza. ¿Cuál es nuestro evangelio? El evangelio de los romanos de aquella época era la noticia que transmitía el emperador romano de sus conquistas. El emperador romano era como un dios, era el señor del mundo, era el gran libertador. Y cuando volvían, pues anunciaban sus victorias para gloria de él, y ese era el evangelio de César. Y claro, si nos ponemos nosotros en ese contexto, nos metemos un poco en el cuerpo de un romano de la época, cuando nosotros, tanto tiempo que han estado escuchando el evangelio del César, y venía el cronista y decía, pues bueno, hemos conquistado Camilena y tal ciudad, y se alegraban. Esa era la mejor noticia que podían tener en su vida. La gente que no conoce al Señor, la mejor noticia que puede tener en su vida quizás sea sus propias conquistas, ¿no? Profesionalmente, o con riqueza, o con sabiduría, o con saber estar, ¿no? Sin embargo, ahora Marcos irrumpe después de 400 años de silencio. En el primer versículo quiere zarandear a todo y llamar la atención. Y dice, los emperadores romanos no son los que van a cambiar el mundo con su poderío y con su agresividad en las batallas. No, no. El que va a cambiar el mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo en el primer versículo, ¿no? Y no es solo eso, sino que lo presenta como la única alternativa a esa creencia falsa que tenían los romanos y que tiene el mundo, ¿no? Esa es la única alternativa que hay. Y está diciendo, este es el principio del Evangelio. Pero ¿a qué se refiere cuando dice el principio, no? Porque Marcos empieza su carta, su libro, su Evangelio, con el relato de Juan el Bautista. No, por ejemplo, como Mateo, ¿no? O como Lucas, que habla de la genealogía. Él ya directamente habla del enviado que envió el Señor para que nos arrepintamos, ¿no? Y ese hecho ya había sido anunciado por Isaías, por Malaquías, y nos está diciendo que la buena noticia no empezó cuando Jesús vino al mundo, cuando vino a este mundo. Por supuesto fue la mejor de las noticias, ¿no? Que Jesús hiciera hombre y muriera por nosotros. Pero que esa idea estaba siempre en el corazón de Dios. Desde la eternidad, desde antes de la eternidad. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Lo voy a leer. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Pues el Señor Dios
en su inmensa sabiduría, había previsto la solución. Había previsto la solución al problema del pecado antes de que el hombre cayera en ese pecado. Y eso habla de un Señor todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Y nos dice el primer versículo de Marcos que el Evangelio es de Jesucristo. Y es que nosotros a lo largo de, si leemos el Evangelio de Marcos, nos encontramos con muchos personajes famosos, ¿no? Hay personajes, están los apóstoles, los líderes espirituales judíos, los líderes romanos, en fin, muchos, pero es la persona de Cristo realmente la que está en el centro, la que resplandece sobre todo, ¿no? Sin Cristo en el centro, todo pierde su sentido. Aunque en aquellos tiempos se decía que la mejor noticia que podían escuchar es el Evangelio del César, el informe del César, pues Marcos viene a decir que si Cristo no está en el centro de nuestras vidas, hermanos, esto como aplicación, todo pierde su sentido. Podemos esforzarnos en muchísimas cosas, podemos intentar hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero si Cristo no está en nuestras vidas, si Cristo no es el centro, si no hemos aceptado el Evangelio, no tiene ningún sentido la vida. Y ahí tenemos a Eclesiastés, que lo explica con detalle todo eso, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Podemos estar tentados y quizás en momentos de nuestra vida, sin darnos cuenta y con la astucia y engaño de Satanás, podemos poner en nuestra vida otras cosas. Podemos tener una iglesia, un líder, incluso yo mismo, nosotros mismos, ¿no? Nuestros razonamientos o cualquier otra cosa que el mundo nos ofrece, pero si hacemos esto y desplazamos al Señor del centro de nuestra vida, de la prioridad de nuestra vida, todo pierde valor, todo pierde su sentido, ¿no? Y eso también es otra enseñanza que vemos en el Evangelio de Marcos. Y es que el Evangelio revela el plan de salvación de Dios para nosotros. Solo podemos ser salvos por la fe en la obra de Cristo. No hay otro sitio, no hay otra historia. No hay méritos propios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y ese es el auténtico Evangelio. Y eso es lo que empieza diciendo Marcos, ¿no? No es el Evangelio del César, no es el Evangelio que podamos tener cada uno personal. Es el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios. Y para eso, lo primero que nos dice con Juan el Bautista es que ya llegaremos ahí, que tenemos el pecado, que tenemos que reconocernos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Porque Dios ya ha provisto un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y reconocerlo. Ese es el resumen del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Cristo. Y es que nos cuesta, ¿no? En las encuestas no se ve la gente que tenga temor o que se interese por el pecado. Si tú le hablas a la gente del pecado, se va corriendo. Nadie se conoce pecador. Yo he tenido la experiencia de mucha gente, no sé si nosotros ha pasado, que le hemos hablado del Señor y no se reconocen pecadores. Y dicen, ¿yo qué mal he hecho? Si yo no he hecho mal a nadie. Si yo lo que hago es trabajar, no me meto con nadie, me voy a mi casa. No están interesados por el pecado. Y si observáis en la encuesta, algo que preocupe a la gente como preocupación máxima no sale el pecado, ni sale el terrorismo, el desempleo, la corrupción, el hambre en el mundo, la violencia de género, tantas cosas que hay que preocupan a la gente, ¿no? Pero el pecado no sale en la encuesta. No sé si vosotros lo habéis oído. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el pecado es la causa principal de nuestros problemas. Las guerras, dice Santiago, todo. Los problemas están causados por el pecado del hombre. Y el pecado destruye nuestras vidas. Y por medio de él nos hacemos daño unos a otros. Y hay conflictos. Pero
la mejor de las noticias, como he empezado diciendo, es que nuestro Señor vino a terminar con la causa de nuestro problema y con sus consecuencias. Y hay dos títulos en el versículo primero que se le dan a nuestro Señor Jesús y que me gustaría un poquito también compartir con vosotros. Y es Cristo y Hijo de Dios. Jesús Cristo y Hijo de Dios. Todos sabemos que Cristo es Mesías y es el ungido de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando se refería a personas, el ungido de Dios, eran personas que el Señor capacitaba para una tarea en concreto, a favor de su pueblo, ¿no? Y eso se hacía, se exteriorizaba y se simbolizaba ungiendo a la persona con aceite. Pero me llama mucho la atención cuando empezamos a leer el Evangelio de Marcos y continuamos, vemos, y especialmente en este Evangelio, ¿no?, cómo Jesús no quería que que sus discípulos dijesen que él era el ungido de Dios, que él era el Mesías. Él no quería que se dijera. Y eso me extrañaba, ¿no? Digo, pero si él había sido mandado por Dios para eso, ¿no? Y era el ungido, y era el Mesías, y él siempre, incluso cuando hacía algún milagro, le decía a sus discípulos, no digáis nada. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Pero entendiendo un poco lo que hemos compartido, ¿no?, el ambiente de la época, los judíos habían sido ocupados y dominados por los romanos, y todos esperaban una liberación de parte de Dios por medio de un líder militar, ¿no? Ellos no se podían imaginar a un Mesías que iba a morir en la cruz, ¿no? Eso para ellos, es más, incluso cuando Pedro dijo, estaban preguntándole el Señor a su discípulo, como nos puede preguntar a cualquiera de nosotros, ¿qué quiere para vosotros Jesús? Y le estaba preguntando a su discípulo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y decía, uno dice que era Isaías, otro dice que era un profeta, y vosotros, le dijo, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, con su impulsividad, que fue, digamos, el que dirigió el escrito de Marcos, saltó el primero y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues aún así, había reconocido que era el Mesías, pero todavía Pedro no sabía, todavía seguía esperando a un Mesías que le iba a dar una gran victoria sobre los romanos, con poder. Inmediatamente después el Señor le dice, es preciso, es necesario que suba a Jerusalén y que sufra maltrato y que me claven. Y para ellos era locura, no lo aceptaban. En ninguna manera haga eso, le decía Pedro. Señor, por tanto, si el Señor hubiera dicho abiertamente que él era el Mesías, quizá hubiera provocado una interpretación equivocada sobre su misión, ¿no? Y había confusión entre los judíos, ¿no? Incluso entre los discípulos del Señor, de qué clase de Mesías era Jesús. Incluso Pedro, cuando arrestaron al Señor ya para crucificarlo, digamos, el coprotagonista del Evangelio de Marcos, no quiso identificarse con él. Dijo que yo no lo conozco a este. Si tú hablas como él, que yo no sé quién es. Porque todavía no aceptaba que tendría que morir en la cruz. Él esperaba un triunfo y una especie de Moisés, ¿no?, que lo iba a liberar de todo y se iba a sentar en el trono de David. Y ya nosotros no íbamos a ser más esclavos de nadie, ¿no?, porque tú has venido a triunfar sobre los romanos y vamos a ser una potencia mundial. Y a lo largo del Evangelio, por eso vemos también, encontramos a los discípulos discutiendo entre ellos y deseando de ocupar los mejores puestos dentro del reino de Dios, ¿no? Porque ellos ya tenían asumido que eso iba a ser así, que ellos iban a estar, iban a ocupar el poderío que tienen los romanos y que iban a estar, el Señor iba a poner a cada uno en puestos importantes, ¿no? No habían entendido realmente ese del Mesías, ¿no? Y cuando el Señor les decía
que iba a Jerusalén y que iba a ser maltratado y que era preciso, que iba a morir en una cruz, pues ellos se escandalizaban, no lo aceptaban. Y de alguna manera, ya pensando en nosotros, como aplicación para nosotros, quizás también nosotros, humanamente hablando, preferiríamos un Mesías como lo esperan los judíos, que todavía lo esperan. Porque ¿quién quiere negarse a sí mismo? Tomar su cruz para seguir al Señor. En el fondo, nuestra naturaleza humana también desea, pues, lo que deseaban los apóstoles, como humanos. Riqueza, poder, superioridad, pues bueno, igual que ellos, ¿no? Queremos un Mesías que esté a nuestras órdenes. Queremos un Mesías que gane nuestras batallas, que se adapte a nuestros deseos. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo que los consuma? Y de hecho, hoy en día, muchos predicadores actuales de hoy dicen eso desde sus púlpitos. Y a los que le escuchan les promete prosperidad, salud, riqueza y toda clase de éxitos en la vida, ¿no? Y cuando un creyente se pone malo, pues dice, pues no tendrá suficiente fe, o soy un creyente malo, no estoy madurando adecuadamente como creyente. Pero lógicamente sabemos que Jesús no es ese tipo de Mesías. Él no ofrece en su reino toda esa seguridad, entre comillas, que se predica. Él decía en muchas ocasiones de él que se dirigía a Jerusalén para morir en una cruz, no para sentarse en un trono, para que realmente se dieran cuenta sus discípulos que no era el Mesías que esperaban, ¿no? Que él había venido para servir, pero no para ser servido, y que había venido para dar su vida en rescate de muchos. Muchas veces tuvo que decirle, pararos y explicarle detalladamente a sus discípulos esa situación, ¿no? Y no olvidemos que Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Pero también es verdad que un día vendrá para sentarse en el trono de David. Es verdad, ¿no? Pero era necesario, frase que decía nuestro Señor con mucha frecuencia, ¿no? Pero era necesario que primero viniera a salvar a los pecadores. Y en su segunda venida vendrá con poder, con voz de mando. Hay en el versículo dos títulos que hablan que se van al Señor, ¿no? Uno es Cristo y el otro es Hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Cuando se usaba en el Nuevo Testamento la expresión de Hijo de Dios, pues quizás lo podemos entender humanamente, ¿no? Como Hijo de Dios, pero esta expresión Hijo de era que tenía la misma naturaleza que es el Padre, que participaría de la misma naturaleza divina. Y nosotros, hermanos, tenemos la promesa de nuestro Señor, porque nos dice en 1 de Juan que somos hechos hijos de Dios al creer en Jesucristo. Tendremos la promesa de que participaremos de la misma naturaleza que nuestro Señor por la eternidad. Y los judíos se escandalizaban por eso mismo. Los judíos intentaron matarle porque entendían que se estaba haciendo Dios. Decían, ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y este se está haciendo Dios. Y era una de las blasfemias por las que acusaron a nuestro Señor, ¿no? Para ellos era una gran blasfemia, ¿no? Pero yo me hacía, ya para terminar, una pregunta y la quiero transmitir, ¿no? ¿Qué implica que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Qué implica para nosotros que Jesús sea el Hijo de Dios, ¿no? Pues para mí es lo más importante, ¿no? Es de máxima importancia. Porque nuestra salvación no depende de ningún hombre. Que tarde o temprano, si es hombre, nos va a defraudar. Tampoco depende la salvación de nosotros mismos. Porque también nos defraudamos a nosotros mismos. Ni de cualquier cosa que podamos hacer.
ni de cualquier promesa, ni de cualquier ofrenda, ni de nada que nosotros podamos hacer, porque dice el Señor que lo mejor de nosotros es como trapo de inmundicia para Él. Si queremos tener méritos por lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Nuestra salvación, hermano, y eso es lo que nos enseña ya desde el principio el Evangelio de Marcos, estaba planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. En su misericordia y en su gracia, esa es la noticia tremenda que hoy tenemos y que nos alegra, ¿no? Sin que nos merezca ni uno. Desde antes de la fundación del mundo sabía que íbamos a pecar, pero también había puesto ya el remedio para ese pecado, ¿no? Mucho antes de la creación del hombre y mucho antes de que el hombre pecara. Y eso es precisamente lo que nos enseña ya desde el primer versículo, como he dicho, de Marcos, y nos ayuda a conocer más y mejor a nuestro Señor, ¿no? Nos ayuda a conocer más y mejor al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así que lo dejamos aquí y el próximo día continuamos con el versículo 2 en adelante del primer capítulo de Marcos. Que el Señor bendiga su palabra y nos haga esa ilusión diaria de la buena noticia que tiene el creyente, motivo de gozo, ¿no? Porque puede que nos dejemos llevar por las noticias cambiantes y confusas y contradictorias de este mundo, pero la noticia del Evangelio no cambia. Está ahí. Así que le damos gracias, Señor.